Como parroquia Santa Teresa del Niño Jesús, damos gracias por este encuentro que nos permite profundizar en una de las riquezas de nuestra iglesia y en este caso en particular de nuestra iglesia de Barcelona, como son nuestros mártires. Nos dirigirán la palabra en primer lugar José María Alsina, quien es profesor titular de Filosofía Política de la Universidad de Barcelona durante 40 años y rector honorario de la Universidad Abat Oliba de Barcelona. Imparte cursos en el Instituto Santo Tomás de la Institución Valmesiana de Barcelona. Ha sido presidente nacional de Escola Cor di Jesús y es redactor de la revista Cristiandad. También está con nosotros José Javier Echave Sustaeta del Villar. Es abogado y ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, diplomado en periodismo, ha sido director del diario de Pamplona El Pensamiento Navarro y es redactor de la revista Cristiandad y ha colaborado en distintas publicaciones católicas. Por consejo de Mosén Noyel, ingresó en Hispania Mártir hace 40 años, siendo miembro de su junta directiva y desde el 2021 elegido presidente. Respecto a Hispania Mártir, podemos decir que es una asociación dedicada a la divulgación de la persecución y las muertes sufridas en el seno de la comunidad cristiana durante el periodo de 1934 a 1939. Se constituye como una base de documentación histórica a disposición de los investigadores de la persecución religiosa en España en dichos años, con el fin de colaborar en la documentación de los procesos martiriales incoados y la promoción de otros nuevos, así como en la glorificación de los más de 2000 mártires ya en los altares. Y finalmente presento a don Jorge López Teulón. Tras cursar los estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de San Ildefonso, Toledo, recibe la ordenación sacerdotal el 25 de junio de 1995. Sus años de ministerio sacerdotal los ha desarrollado en la ciudad de Talavera de la Reina, en Toledo, delegado de medios de comunicación social en la Vicaría de Talavera entre los años 1996 y 2005. Se le encargó durante un quinquenio, 1998 al 2002, la retransmisión para el territorio nacional de la misa dominical retransmitida por la cadena COPE. Desde 1996 es el capellán del Colegio Compañía de María de la Orden de las Hijas de María Nuestra Señora en la Talavera. En el año 2002 fue nombrado postulador de una causa de más de 900 mártires en la persecución religiosa de 1936 a 1939 para la provincia eclesiástica de Toledo y la diócesis de Ávila. Ha creado la página web persecucionreligiosa.es, primera página en lengua española dedicada exclusivamente a este tema. Tiene innumerables libros, publicaciones, simplemente voy a subrayar el título de una que nos interesa también por lo que nos convoca esta tarde: Vida gráfica del Santo Obispo Mártir de Barcelona, Manuel Irurita. Le damos gracias nuevamente y les concedemos la palabra. Buenas tardes a todos. Y tomo la palabra, diríamos, con gran alegría y gozo de poder presentar este libro dedicado a la biografía y la explicación de las circunstancias en que murió el obispo Manuel Irurita, y este libro que lleva un título muy explícito y significativo: Mártir por querer que Cristo reinara en su diócesis, causas de su muerte martirial y pruebas científicas que la acreditan. Yo quisiera dar una anécdota personal de por qué presento este libro, cuando aquí hay dos personas que son especialistas en el tema. No me lo pidió José Javier, sino yo se lo pedí a él presentarlo. Y se lo pedí porque quería darles un consejo, y un consejo muy sencillo. Lean este libro, vale la pena. Difúndanlo, porque me lo agradecerán seguir este consejo y se lo agradecerán naturalmente, especialmente el autor, por haberlo escrito.
pero porque él es un consejo, los consejos normalmente, digamos, si no hay un fundamento de ellos, no se siguen. Por lo tanto, hay unas razones por las cuales doy este consejo, y son 3 razones. Este es un libro valiente, oportuno y necesario. Y voy a glosar un poco porque es valiente, oportuno y necesario. En primer lugar, valiente. El asesinato de Monseñor Llorita, movido por el odio a la fe, en el cementerio de Moncada, ha estado rodeado de una muralla de silencio y de negación. Y esto por un doble motivo. Primero, por no querer reconocer la labor de un obispo santo, que mereció el martirio como corona de su fecunda labor pastoral a lo largo de toda su vida, y especialmente en las difíciles circunstancias en que fue obispo de Barcelona. En segundo lugar, los que quieren olvidar la persecución que la Iglesia sufrió en Cataluña durante la República y la Guerra Civil. Pero entre los que impugnan los hechos ha habido 2 tipos, los maledicentes y los ignorantes. Ante los primeros no hay remedio, el peor ciego es el que no quiere ver, pero ante los segundos, que influidos por escritos y falsos testimonios se han sumado a los primeros, espero que este libro pueda ayudarles a ver la realidad de los hechos. Solo comprobar las distintas y rocambolescas historias que han tenido que inventar para negar los hechos ya son una prueba de que se está queriendo ocultar la realidad. Se habla de que si se murió en Andorra o en la frontera, que si en Rusia, que si no murió. Son muchas las teorías, pero lo peculiar y lo singular que no hay, parece, 2 teorías coincidentes. En este libro se van analizando y desmintiendo cada una de estas fábulas con precisión y con argumentos propios de un abogado que tiene que demostrar lo que defiende. En segundo lugar, un libro oportuno. Vivimos en una situación caracterizada por la multiplicación de leyes inicuas. Entre ellas, ahora quiero fijarme en la ley llamada de memoria histórica del 9 de octubre del pasado año. Una ley que la deberían llamar de la antimemoria, porque está dirigida a borrar la memoria de lo que ocurrió durante la Segunda República y la Guerra Civil, y de un modo especial olvidar la persecución religiosa que sufrió la Iglesia durante este periodo. Es necesario destacar que esta persecución religiosa no solo se inicia con los sucesos del octubre del 34, de los cuales hace referencia en el libro, cuando se producen los primeros mártires, sino en el conjunto de hechos y leyes que se aprobaron pocos días después del 14 de abril, recién proclamada la República. Es significativa la anécdota que cuenta el mismo Maura, ministro de aquella desgraciada República, de aquel alcalde del pueblo, que pocos momentos después de la proclamación de la República en su pueblo envió un telegrama a Maura como nuevo ministro de la Gobernación en los siguientes términos. Excelentísimo señor ministro de la Gobernación, Madrid, proclamada la República, diga qué hacemos con el cura. A los pocos días, quema de conventos, mayo del 31, expulsión del cardenal Segura, retirada del crucifijo de las escuelas, expulsión de los jesuitas, aprobación del divorcio, secularización de los cementerios, repetidos incendios de colegios católicos e iglesias durante los años 32 y 33 y después los sucesos de octubre del 34, nuevos incendios de edificios religiosos, también con ocasión del triunfo del Frente Popular en las elecciones del febrero del 36. Este conjunto de hechos fueron jaleados por la prensa izquierdista y reflejan el envenenamiento a que estuvo sometido el pueblo español durante aquellos años y explican y preparan el estallido de violencia del periodo siguiente. Aquellos primeros actos de violencia encontraron sus apologistas en la prensa revolucionaria, pero también de otras instancias más serias entre comillas, los intelectuales defensores del laicismo de la vida pública. Se acusó a la Iglesia de haber sido con su conducta histórica la causante de aquella situación. De este modo, aunque se deploraban los excesos también entre comillas de violencia, se justificaba de hecho la persecución actual y se iba preparando el ambiente de odio y rencor contra la Iglesia. La opinión de Salvador de Madariaga es un ejemplo de esta actitud. Afirma: la Iglesia
solía ponerse infaliblemente al lado de las peores causas de la vida nacional, apoyando siempre al poderoso rico y a la autoridad opresora. Su influencia sobre el país es esencialmente retrógrada e irritante. La legislación anticlerical de la Segunda República, la persecución religiosa con el derramamiento de sangre martirial, las apologías o las justificaciones vergonzantes de todos estos hechos solo se entienden si tenemos presente el lugar que ha ocupado la fe cristiana, tanto en la vida privada como en la pública, a lo largo de toda la historia de España. Se trataba de desarraigar definitivamente la fe cristiana de la vida de España, es decir, hacer efectivo el propósito expresado por los liberales del siglo XIX de cambiar la naturaleza de los españoles. Para ello era necesario erradicar totalmente la presencia social de la Iglesia. Continuamos hoy día aún así. En el siglo XIX, aunque también hubo estallidos de violencia, con matanza de frailes y quemas de conventos, no hay que olvidarlo, no obstante, las medidas descristianizadoras más importantes fueron la supresión de las órdenes religiosas, las leyes desamortizadoras de los bienes eclesiásticos, justificadas también en su momento como algo necesario para ponerse a la altura de las exigencias de los nuevos tiempos y del progreso. Así se dice en la ley de desamortización. Desgraciadamente su eficacia fue muy importante hasta tal punto que tuvieron consecuencias realmente descristianizadoras. Los misioneros populares del siglo XIX hacían notar cómo en muchos lugares hacía casi 50 años que había desaparecido la práctica religiosa a partir de la expulsión de los religiosos de sus conventos y monasterios. Con todo, una serie de factores históricos y sociológicos, pero especialmente la misma fuerza de la fe cristiana, esta fuerza que tantas veces vemos ante nuestros ojos, ahora que tenemos tan cerca la Semana Santa, tantas procesiones que se han dado en España, esta es la gran riqueza de esta fe tan profundamente arraigada y que a pesar de tantas cosas no la pueden erradicar. Dieron lugar a que el propósito liberal, que hablábamos antes de cambiar la naturaleza de los españoles, pudiera darse entonces por fracasado. A partir de la instauración de la Segunda República se inicia una nueva fase del viejo proyecto descristianizador. A la nueva situación podrían aplicarse con propiedad las palabras de Karol Wojtyła en signo de contradicción. La persecución es el programa de nuestro tiempo. El mismo Azaña, presidente de la República, pocos días después del 18 de julio, cuando ya se veían los derroteros de la nueva situación, declaró: ahora es cuando de veras se ha proclamado la República. Y Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña, afirmarán aquellos días, justificando la persecución religiosa que en Cataluña tuvo especial violencia. Dice Companys: hay instituciones violentamente odiables, el clericalismo, el militarismo y el latifundismo. El movimiento del cual ahora sois testigos, es decir, la persecución, es la explosión de una inmensa cólera, de una inmensa necesidad de venganza subiendo del fondo de los tiempos. Con estas palabras se justificaba también la creación, según decreto de la Generalitat, no hay que olvidarlo, del 23 de julio de las milicias antifascistas y de los comités locales, principales responsables de la persecución religiosa sistemática llevada a cabo en Cataluña durante los meses finales del 36 y principios del 37. Finalmente, este libro era un libro necesario. Vivimos tiempos convulsos y de gran confusión social, cultural y religiosa. Necesitamos asaltar al cielo, el cielo con nuestras oraciones. Y tenemos que encontrar intercesores para que Dios tenga misericordia de este pobre mundo, de todos nosotros. Y tener presente los mártires es necesario para que vivamos con esperanza. Ellos nos dieron el ejemplo dando su vida por aquello que era lo más importante. Y con la conciencia de que su ofrecimiento tenía que fructificar con el cumplimiento de las promesas del Sagrado Corazón de Jesús, reinaré en España. Por ello, tantos mártires murieron con el grito de «Viva Cristo Rey» en sus labios, perdonando a sus asesinos. A ellos debemos acudir en estos momentos. Por ello me parece tan oportuno el libro de Javier Echave, que nos invita a superar tantos olvidos
y a tenerlos presentes en nuestras vidas y en nuestras oraciones. Termino recordando unas palabras de Karol Wojtyla. Hemos entrado, en signo de contradicción, hemos entrado en los últimos 25 años del segundo milenio después de Cristo en un nuevo adviento de la Iglesia y de la humanidad. Palabras un poco misteriosas. Tiempo de espera y juntamente de una decisiva tentación. De alguna forma siempre la misma que conocemos por el capítulo 3 del Génesis, pero en sentido cada vez más radical. Seréis como dioses. Tiempo de grandes pruebas, pero también de gran esperanza. Precisamente para este tiempo se nos ha dado la señal Cristo, signo de contradicción, y la mujer revestida del sol, señal grande en el cielo. Muchas gracias, Javier, por tu libro. Que Dios quiera que sea un instrumento eficaz para que veamos un día en los altares a nuestro querido obispo Irurita. Muchas gracias. Quan tenia 15 anys, al col·legi va morir Salvador Espriu i ens vam fer aprendre qualsevol poesia d'ell. A la pell del brau, escriu Salvador Espriu, de vegades és necessari i forçós que un home mori per un poble, però mai no ha de morir tot un poble per un home sol. Recorda sempre això, Xafarat. Salvador Espriu era muy conciliador. Y dice eso, no puede morir un hombre por un pueblo. Es necesario, como nos recuerda incluso la profecía de la Sagrada Escritura, que Cristo pudiese morir por un pueblo, pero no todo un pueblo por un solo hombre. Pues Hispania Mártir hace lo contrario que Salvador Espriu, va a muerte con los mártires, como un solo hombre, y así desde pequeño lo mismo. Ahora con el poeta sevillano, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, pues mi infancia son recuerdos de mi parroquia, de mi párroco, del boletín de Hispania Mártir y de algo que cuando yo era niño, a mi párroco le mataron a su padre por tener al cura en su casa, era impensable, que es que en este 2023 contemos con más de 2000 santos y beatos de la persecución religiosa en los altares. Y Dios, que es quien lleva nuestra historia, y que me disculpe que se ríe de nosotros, Él tiene sus tiempos. Y Irurita, seguro, no con ninguna osadía. Lo que me asombra de toda esta historia es que alguien pueda señalar la tumba del obispo Irurita y pueda decir para sí y para sus curas: tenéis que decir que ahí no está enterrado Irurita. Me parece tan absurdo cuando la ciencia demuestra lo contrario. Lo hemos publicado y por eso lo digo en voz alta. Si no le quieren beatificar, que lo diga, no pasa nada. Ya vendrán otros tiempos. El doctor Carles tuvo la osadía de abrir la tumba y hacer el ADN que no era necesario. Cuando trabajas con los forenses, distinguen sobradamente un cuerpo de 40 años como tenía su sobrino, de otro de 60 como tenía el señor obispo, y más cuando Javier ha desnudado a través de la ciencia, del ADN mitocondrial. ¡Qué ignorantes! Es que es mejor que se callen para no hacer el ridículo. Pero con esta osadía puedo afirmar desde la ciencia, ya Dios lo hará cuando Él lo crea conveniente, que, como digo al final de la introducción, podamos rezar y decir pronto, cuando Dios quiera: Beato Manuel Irurita, ruega por nosotros. Para los que a lo mejor entráis por primera vez en esta iglesia, pues un recuerdo que hacían en la no necesaria biografía, por lo menos de la mía, ese libro que podéis descargaros en internet, que se titula así, Vida Gráfica. Ponéis Vida Gráfica Irurita y enseguida aparece en Google, lo podéis descargar. Lo bueno que tiene internet, para los que ya vemos peor, es que se amplían las fotos y se ve muy bien. Y en una de las páginas del libro, pues vamos a parar con lo que sucedió aquí en este templo y en un año que se nos puede
antojar lejano y a la vez cercano, como era el 18 de junio de 1933, cuando estuvo aquí el doctor Irurita. Le habían regalado una reliquia que se conserva de Santa Teresita del Niño Jesús y la regaló a la parroquia. Vino a la parroquia, venía de Roma, vino a la parroquia y la regaló a la parroquia. No recuerda toda la gente que estuvo presente aquel día, pero esto. La llegada del doctor Irurita fue saludada con grandes aplausos, con demostraciones del gran gentío que se agrupaba junto al templo. Estamos en el año 33, la convulsión política, como se nos acaba de narrar, era tremenda, pero los fieles, como siempre, el pueblo fiel y sencillo, que ha creído siempre que a los pies del Cristo de Lepanto está enterrado el obispo, y que gracias a Dios a veces está ajeno a todas estas componendas, pues el pueblo de Dios le esperó a la puerta y le aplaudía y le demostraba con simpatía su amor hacia él. Acto seguido, el señor obispo, ayudado por todos los sacerdotes de la parroquia, procedió a la bendición del nuevo templo. Este templo de Santa Teresita del Niño Jesús en Vía Augusta fue bendecido y consagrado por el doctor Irurita. Celebró la primera misa, que fue de comunión general, con plática preparatoria en la que explicó el Evangelio del día, y exhortó a los feligreses y demás devotos de Santa Teresita del Niño Jesús a la imitación de la santa en el amor a Dios y al prójimo, porque todo eso estaba ya narrado por también eximios escritores, como el que ahora nos presenta este libro. Pero precisamente lo que quiere destacar Echave en su libro, además de aclararnos todo lo científico para los torpes mentales, es sobre todo lo que él quiso, lo que quería Irurita, que era que Cristo fuese conocido, que Cristo reinase aquí en Barcelona. Cuando llega a Barcelona, él dice: no me busquéis en otro lugar que no sea en el púlpito, que no sea en la catequesis, que no sea con los pobres. Lo demás se daba a entender. No me busquéis con los políticos, no me busquéis en la política, no me busquéis en esos lugares. Quería que Cristo fuese conocido y amado, que es lo normal de los obispos y de los sacerdotes y de todo el que predica el Evangelio, o así debería ser. Y por eso quería volver a recordar esta página de la vida gráfica del doctor Irurita, porque él vuelve hoy a exhortarnos aquí a los pies de Santa Teresita y en el sagrario ante Cristo sacramentado, que tenemos que imitar a la santa como a los demás santos, como a él, en el amor a Dios y al prójimo. Dice la crónica que las palabras del ilustre prelado fueron escuchadas con religiosa devoción. Seguidamente administró la comunión durando más de 1 hora. Estuvieron convulgando durante 1 hora, pasando de 1000 los fieles que se acercaron a la Sagrada Mesa. Terminada la misa, se dio a besar la reliquia de Santa Teresita, regalada generosamente a la parroquia por el señor obispo. Al retirarse, el doctor Irurita fue despedido con inequívocas demostraciones de admiración y simpatía. Pues de nuevo, gracias a Hispania Mártir por lo que ha hecho siempre por los mártires, porque ha sido un baluarte precisamente desde aquí, desde Cataluña, para toda España, en la defensa de los mártires. Porque cuando llegó aquel día glorioso del 29 de marzo de 1987, en el que se beatificó a las primeras mártires, las carmelitas de Guadalajara, han seguido insistiendo con la difusión de noticias, con los boletines, con las vidas, con el dinero que es necesario y con la entrega de sus propias vidas para que los mártires sean conocidos. Nosotros hablamos de las cosas de otra manera. Y lo de la memoria, hablamos de memoria litúrgica. Cuando es una fiesta decimos: hoy es la memoria litúrgica. Pero es otra cosa. Nosotros creemos que los mártires, especialmente, y sobre todo los que la Iglesia ha canonizado y ha beatificado, están en el cielo. Y por eso nos encomendamos a ellos. Celebraron en estos altares, corrieron por nuestras calles. Algunos acababan de cantar misa, comulgaban en nuestras parroquias, rezaban delante de nuestros sagrarios, aunque sean otros, porque quemaran las iglesias y los sagrarios y lo destruyeran todo. Pero vivieron aquí. Y por eso nosotros, que también tenemos dificultades,
pero que tenemos que hacer todo lo posible por mirar al cielo y seguir caminando hacia adelante, no podemos acobardarnos. Ahora los tiempos somos nosotros. Termino. Cuando muchas veces hablamos de los mártires, la gente me dice, ¿pero para qué valió esa sangre derramada? A los mártires para irse al cielo. ¿Les parece poco? Se fueron por la vía derecha al cielo. Y a nosotros, para que nos quejemos menos. Imitemos su ejemplo y, sobre todo, a la hora de vivir ahora en la vida y en la sociedad que nos toca a nosotros, les imitemos. Dice San Agustín, vosotros sois los tiempos. Si vosotros cambiáis, cambian los tiempos. Podemos decir, es imposible ahora con estos gobernantes, con estas políticas en esta sociedad. Los 12 apóstoles, que lo estamos escuchando estos días en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no tenían superestructuras, no había obispados, no había obispos, no había monjas de clausura rezando por la evangelización, no había nada. No había nada. Y hoy tenemos este templo que el obispo Irurita vino a consagrar. Gracias por tu libro y sobre todo gracias por volver a levantar, como habéis hecho siempre, la voz por la verdad. Y el que tenga oídos, que oiga. Y el que quiera hacer el ridículo, que lo siga haciendo. Nosotros seguiremos yendo a Lepanto para ponernos de rodillas ante el Cristo, ante Jesús que está en el sagrario, y rezar y encomendar esta diócesis al obispo mártir, doctor Irurita. Que así sea. Debo dar las gracias a José María Alsina y a Jorge López porque han dicho cosas muy importantes y han considerado que mi libro es una obra que colabora y coopera para esta nueva evangelización que tenemos que hacer. El título del libro, Monseñor Irurita, obispo mártir por querer que Cristo reinara en su diócesis, algunos me han dicho que es un título improcedente, porque no se puede poner a un libro la tesis, conclusión final. Esto hay que decirlo al final, pero ya de entrada le dices a uno lo que va a leer. Y yo le contesto, mire usted, a mí me enseñaron de pequeño que la primera señal de la cruz se hacía en la frente para que nos libre de los malos pensamientos. Pues mire, al principio ponemos la tesis del libro y después vamos a justificarla. Pero no es una conclusión de una serie de consideraciones y pros y contras a favor. No, es que las cosas son lo que son. Y a partir de ahí podemos sacar nosotros las conclusiones que queramos. La publicación de este libro, que me ha empleado a mí mucho tiempo, mi mujer está siempre, pero ¿cuándo vas a acabar el libro? Bueno, pues ya lo acabaré cuando este termine. Y cada vez que lo leía, digo, esto se puede decir mejor de otra manera. Esto podíamos... Y he hecho varias versiones, incluso estando ya en la imprenta me llamaba el impresor y decía, oye, no me hagas más cambios que ya estoy cambiando tantas veces. Para mí ha sido una satisfacción que no se me ha pasado el tiempo recogiendo toda la información que he ido teniendo y toda la que he podido tener. Pero es providencial que estemos presentando este libro en este lugar, que nos muestra la vinculación entre el obispo mártir, Monseñor Irurita, y Santa Teresita del Niño Jesús. Y tenemos que ver que hay una identidad esencial. Ambos son pregoneros de la devoción al corazón de Jesús a través del amor misericordioso y de la infancia espiritual. Irurita era un entusiasta de Santa Margarita, hasta el punto de que cuando estuvo en Lérida de obispo y promovió la edificación de un primer santuario en España a Santa Teresita en Lérida, el carmelita del convento escribe a Roma pidiendo reliquias de Santa Teresita
y pone: tenemos un obispo que es un chiflado de Santa Margarita, de Santa Teresita, perdón. Es decir, el superior de los carmelitas considera que el obispo Irurita estaba chiflado por Santa Teresita. Pues así es. Por lo tanto, que aquí en estos momentos tengamos la parroquia que él compró el terreno para hacer el templo y que hasta la primera parte de la primera planta estuvo edificada y la inauguró él, y que podamos ahora celebrar esta conmemoración en una fecha como esta de 1923, en el 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresita. Y dentro de una semana, 10 días, tenemos el centenario de la beatificación de Santa Teresita. Yo veo que Santa Teresita y el padre y el monseñor estarán asomados en la barandilla del cielo, viéndonos aquí y diciendo: pues muy bien, sí, somos nosotros y esta es la obra nuestra. Es una providencia, porque para Dios no hay casualidades, sino solo providencias, de que se pueda celebrar el 150 aniversario de nacimiento y se pueda celebrar el centenario de su beatificación en este templo edificado por él. Irurita viene a Lérida en 1926 de obispo y se empeña en que se construya un templo a Santa Teresita, y construye el primer templo en España a Santa Teresita. Predica multitud de veces la fiesta de Santa Teresita, que sería beatificada, que sería canonizada en 1925. Él llega a Lérida en el 26 y tiene una premonición. La vía de la infancia espiritual, del amor misericordioso del corazón de Jesús, que se hacen como niños para estar en su seno como un niño en brazos de su padre, como dice, pues es el camino oportuno para su diócesis. En Lérida está 4 años, del 26 al 30. En el 30, yo explico las intrigas y las maquinaciones que había en la diócesis de Barcelona en aquellos años. Le nombran obispo de Barcelona. Cuando le van a felicitar todos sus amigos y paisanos y compañeros, les dicen: no me felicitéis, voy al patíbulo. Irurita sabía muy bien cuál era el ambiente de Barcelona en aquellos años previos todavía a la República. Era el 30, la República viene el año siguiente, pero ya no me felicitéis, voy al sepulcro, voy al patíbulo. Él tenía una premonición de que iba a ser mártir, igual que Santa Teresita. Santa Teresita tiene en sus escritos decir que siento muchas vocaciones: la vocación de predicador, la de misionero, pero sobre todas una, la de ser mártir. Y esta vocación de ser mártir me ha acompañado y se ha ido acrecentando en los claustros del Carmelo. Irurita conoció esta premonición y dijo: esta premonición también la tengo yo. Cuando viene a Lérida, la primera alocución que tiene dice: he venido para enseñaros el camino del cielo y la salvación de vuestras almas, y si es necesario, para derramar mi sangre hasta la última gota. Él veía que el martirio estaba en la perspectiva de su vocación.
viene a Barcelona en el año 30, vísperas del cambio de régimen, y tiene un recibimiento popular muy entusiasta, pero la clase política y la clerecía importante están en contra. Pero no le importa. Él tiene su misión. Durante esos años viene la República, tiene que hacer una pastoral justificando que los sacerdotes deben abstenerse de intervenir en la política, pero que deben mantener los principios de la religión en la vida social. Al llegar ya la persecución abierta, después del año 36, antes del alzamiento militar, Irurita pasaba el verano unas semanas en su pueblo de Larraínzar, en Navarra, y al volver pasa por Lérida, donde estaba de obispo Salvio Huix, que venía de Menorca, pero que era el continuador de Irurita en Lérida. Le invita a comer, tenemos la transcripción de un testigo, y dice: estuvieron hablando ambos si Dios les tenía preparados para ser mártires, porque tenían la intuición de que iban a ser mártires, los dos obispos. Y se juramentaron de que si esto era así, ellos no opondrían resistencia y en ningún caso abandonarían su diócesis, como hicieron otros. Cogieron lo primero con la connivencia de las autoridades en unos casos y mediante de otras formas. Él dijo: yo no me marcharé. Cuando estaban preparando su salida, Luis Creus con otros personajes para darle un visado de salida, a través del cónsul francés Tremulet, que era masón, se entrevistó con los de la Generalitat y dijeron: tiene que dimitir de obispo, y si dimite de obispo le daremos un salvoconducto. Cuando Luis Creus le cuenta esto a Irurita, Irurita pega un puñetazo en la mesa y dice: no rompa usted las negociaciones, no hay nada que discutir, yo no me marcharé, estoy dispuesto al martirio. En una de las últimas charlas que daba a los seminaristas en junio o en mayo del 36, dice Irurita, y cuenta uno, que dice: me gustaría que al obispo de Barcelona le pusieran una soga al cuello y lo arrastraran por las calles, pero no caía esa breva. Tenía esa ansia de martirio. Huix, su compañero, que había juramentado con él no abandonar nunca su diócesis, en Lérida, tiene que esconderse. Los que lo protegen tienen miedo, lo dejan abandonado, se entrega a la Guardia Civil, la Guardia Civil le protege, lo cogen en un coche, había 2 comités en Lérida, y lo llevan a salir de Lérida, en el cruce del cementerio lo fusilan. Cuando Irurita se entera de que han fusilado a su amigo, dice: me voy a entregar yo también. Y Tort, cuya casa estaba escondido, y el padre Torrent, que era el vicario general que estaba actuando, tenían que mantenerle porque él veía desde su ventana la plaza del ayuntamiento. Y decía: no saben que cada día, cada noche rezo por ellos, pero me voy a entregar para que me maten igual que han matado a Huix. Y Tort y tal, todo, no se entregue usted porque después será necesaria su presencia. Y apenas le podían contener. Cuando el 1 de diciembre entran en casa Tort la patrulla de control número 11 de Pueblo Nuevo, que buscaban a un hermano de Tort que había estado cogieron la lista de los carlistas que habían estado en una plec en Montserrat y fueron a buscarlo. Se encontraron con en aquella casa que había 6 monjas y 2 curas. Cogieron a los 2 curas y a la monja y se la llevaron al comité.
de Pueblo Nuevo, en la calle Pedro IV. Y entonces allí le preguntaron, estaba al lado suyo una de las monjas, dos monjas que había vedrunas, y le dicen, si nos pregunta quién es usted, ¿qué decimos? Dice, decirle que soy un cura navarro. Mientras estaban esperando, Irurita le dice, ánimo, María, dentro de poco estaremos en el cielo. Lo cogen, lo llevan a San Elías, en San Elías le interrogan, le preguntan si dice misa. Dice, siempre he dicho misa, y si me dejan también la diré aquí. Le registraron y encontraron un rosario. Dice, ¿qué es esto? Dice, pues es el rosario, no puedo vivir sin el rosario, tengo que rezarlo cada día, varias veces. Y entonces se dio una gran carcajada. Se lo tiraron, se arrodilló, lo cogió, lo besó. Estando una vez en el archivo diocesano aquí en Barcelona, en un descansillo allí con unos responsables del archivo, me dijeron, nos hubiera gustado que Irurita hubiera reconocido que era el obispo, porque los que lo mataron no sabían que era el obispo, era un cura. Y yo dije, se hubiera gustado que hubiera dicho, dice, ya comprendemos que por no perjudicar a la familia, ¿qué tal? Oiga, ¿qué perjuicio a la familia? Si la familia habían cogido y estaban en la cárcel el padre de familia, padre de 11 hijos, José el Tort, su hermano, y dice, para proteger a la familia no quiso decirlo. Yo le dije, mire, me parece que no es esa la causa. Dijo, ah, no, ¿cuál es? Digo, pues mire usted, porque si dice que es el obispo, no lo matan, sino que lo tienen en prenda, como hicieron con Polanco, que lo tuvieron un año en la calle Enrique Granados, en el convento de las monjas, para intercambio y para hacerle decir lo que sea, tal. Pero ahorita dice usted misa, dice, la digo todos los días, si me dejan también la diré aquí. García La Higuera, en el prólogo de un libro de Llorens, dice, esto es una muestra de la disposición de Irurita a aceptar el martirio. Canals, nuestro maestro, dice, de todos los obispos españoles, el que yo admiro más es a Irurita, porque pudiendo haber huido, se quedó consciente y voluntariamente y aceptó la muerte martirial. Los que lo mataban no sabían que era el obispo. Por lo tanto, no pudieron contra él alegar que si había estado con los ricos, que son las derechas, que se había organizado las no sé cuántos, de que si estaba... No. Aquel cura lo mataban porque era un cura. Con su sobrino Goñi hablaban en euskera para que no les entendieran. Y que era un cura vasco, pero no era un cura vasco de los que habían apoyado al Frente Popular. Se han propalado cantidad de infamias sobre la no muerte de Irurita. Como no pueden negar el hecho de que le matan por ser cura, con lo cual el martirio formal es claro, tienen que negar el martirio material. No lo mataron, se escapó, compró y inventan una historia de que si el 28 de enero fue visto en la Plaza Cataluña, en la calle de Bisbe, saliendo mientras se celebraba una misa allí, en la Plaza Cataluña. Pues no era Irurita. Y en primer lugar, aquello no era el Palacio Episcopal, aquello era el Archivo General de Cataluña. Por lo tanto, pero es igual. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, se contradicen. La Vanguardia tiene un artículo que dicen, cuando sale la prueba del ADN, una prueba concluyente pero no terminante. Pues mire usted, concluyente y terminante es lo mismo.
Por lo tanto, si es terminante, concluye, y si concluye ya se ha terminado. Por lo tanto, puede ser de su sobrino, Goñi, porque los dos se llamaban Goñi Almandoz y Irurita Almandoz. Almandoz es un pueblo de Navarra, gentilicio de donde proviene la familia. Pues puede ser de su sobrino. Hispania Mártir escribió al obispado de Pamplona y pidió la partida de bautismo de Irurita, de Goñi, de sus padres y de sus abuelos. Y con ellos fuimos al director general de los archivos y bibliotecas del Archivo Real de Navarra, Juan José Martinena, que nos hiciera el parentesco que había entre Irurita y Goñi. Con ello hace un estudio que está en el libro detallado tal, de que eran parientes, sí, pero en 6º grado civil y 4º grado canónico y por vía paterna. Por lo tanto, el ADN se transmite por vía materna. Tío y sobrino en 6º grado por línea paterna nunca puede tener el mismo ADN que el doctor Echevarría extrajo del templo en Barcelona y en Valencia de sus hermanas. Todas las teorías, unos dicen que si lo mataron huyendo a Andorra, otros que si lo mataron en unas checas que había en Barcelona después de entrada de los nacionales, otros dicen que se lo llevaron a Rusia, sin ningún fundamento y sin ninguna cosa. El tema, yo le he enviado un libro al obispo Bella y me ha contestado que agradece el libro y sobre todo los datos que aporta. Clarividente. Desmontan todas las teorías que hay aquí, que no quiera beatificar a Irurita, ya lo entiendo, pero que pretendan hacernos tragar aquí, de que no se sabe dónde murió, ni quién lo mató, ni cuándo, ni dónde, ni cómo, y que eso es... Aquí dice cómo los restos de Irurita están enterrados en donde pone Ic Yacet. Aquí está enterrado el obispo Irurita. Los obispos españoles, después de Irurita, vino Gómez el día Gómez de los Santos. Sí. Gómara de los Santos. Gómara de los Santos. Miguel de los Santos Díaz Gómara, y defendió la figura y el pontificado de Irurita. Vino después Gregorio Modrego y trajo los restos a la Catedral de Barcelona e inició el proceso. Vino después vino después el obispo que estuvo luego en Gerona, Yubañ. En el 50 aniversario de la muerte de Irurita, el 3 de diciembre de 1986. del 88, del 86, hizo una misa en la Catedral de Barcelona, que a la que yo asistí, con 50 sacerdotes, y dijo lo siguiente: en la nit fosca y freda del 3 de desembre del 1936 va ser afusellat a la tapia del cementeri de Montcada el eminentísimo Monseñor Irurita. Este obispo conocía perfectamente el expediente y la historia, porque había sido el presidente del comité de la causa de Irurita. Terminante y tal. Aquí yace, pues, como si no hubiera sido. Y después viene Ricardo María Carles, que dice: no puedo tener sin darle curso la causa de un antecesor mío. Reabre la causa, establece todas las gestiones que tienen que hacer, la envía a Roma y desde el 2005 está la causa en Roma. La actualidad de la beatificación de Irurita sería un milagro, porque el ambiente que hay en España
político y religioso no es precisamente el más proclive para ello. Pero los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. Y cuando Él quiera, el ángel de su providencia hará que la Iglesia declare. Termino con la cloenda del libro. En sus años de pontificado en Cataluña, Manuel Irurita, que se sabía humanamente débil, pidió al Altísimo poder poner en práctica su divisa episcopal: Oportet illum regnare. Es necesario que Cristo reine. El Espíritu Santo derramó sobre él con gratitud desbordante su don de fortaleza, la fuerza de Dios, de predicar a Jesucristo con valentía y sin ambigüedades, y al tiempo los dones de paciencia y constancia con que resistir los ataques de los enemigos de su reinado y las debilidades y abandono de quienes se oponen a él. Llegada la fase sangrienta de la persecución, comprendió que la oportunidad de ver a Dios inmediatamente cara a cara que le ofrecía el martirio valía más que la vida terrenal. Pedimos a los fieles oyentes y lectores, en este caso, oraciones y súplicas al Rey de los Mártires, para que, si ha de ser para su gloria y bien de nuestras almas, veamos pronto elevados al honor de los altares al obispo pregonero de es necesario que Cristo reine, y con él le apremiemos rezando el Salmo 70. Dios mío, ven en nuestro auxilio. Señor, daos prisa en socorrernos. Y vuestro reinado venga cuanto antes como gozosa realidad, a mayor gloria de la augusta Trinidad. Muchas gracias.